¿Qué tal? Un saludo a todos. Por parte de la representación de estudiantes de Economía Ecosigma, se propuso la realización de unos videos en los cuales ustedes pueden atender a ciertos temas que por su complejidad o porque ya no los han llevado últimamente se hayan olvidado y es útil para la preparación de sus exámenes. Se nos encargó esta tarea a nosotros y nosotros vamos a explicarles muchos temas de Economía 1 por medio de estos videos que esperemos que les queden muy claros. Entonces, uno de los temas muy complejos en Economía 1 es el tema de elasticidades. Y es un tema que se abarca desde el primer parcial, segundo parcial hasta el final. Entonces, queremos explicarles el concepto desde un sentido muy teórico hasta sentidos aplicados, con el objetivo de que ustedes lo comprendan bien y que ustedes sean capaces de resolver cualquier pregunta de elasticidades que venga en un examen. Para explicar el tema de elasticidades, me gustaría empezar por una explicación teórica que no incluya términos económicos. Es decir, ¿qué significa una elasticidad? Para esto quiero incluir los conceptos de cambio y de sensibilidad. Una elasticidad en sí es, si yo tengo dos variables relacionadas, es qué tan sensible es una variable ante cambios en la otra. Por lo tanto, es importante el concepto de cambio para analizar una elasticidad y qué tan sensible es una variable con respecto a la otra. Para esto, tenemos que partir del concepto de qué es un cambio porcentual. En Economía 1 nos vamos a dedicar al análisis de este cambio porcentual. Entonces, un cambio porcentual, como tal, es definido así: el valor final menos el valor inicial entre el valor inicial. Es decir, si nos piden el cambio porcentual en X, vamos a analizar qué pasó de un instante desde el inicio hasta el final en la variable X. Entonces, si nosotros simplemente utilizamos esta fórmula, dando el valor final de X como X2, el valor inicial como X1, entre el valor inicial X1, vamos a conocer cuál fue la magnitud del cambio del valor de X. Ahora, como les había definido, la elasticidad es la relación de un cambio en una variable con respecto a la otra. En este caso, si nosotros queremos analizar un cambio porcentual en X debido a que hubo un cambio en la variable Y y hay una relación entre estas, así se va a definir la elasticidad. ¿Cómo cambia porcentualmente la variable X cuando cambia porcentualmente la variable Y en determinada magnitud? Para esto, nosotros vamos a ocupar esta fórmula de valor porcentual de una manera general en esta fórmula. Es decir, donde tenemos el cambio porcentual en X arriba y el cambio porcentual en Y abajo. Desarrollando esta fórmula y utilizando esto del sándwich, vamos a tener que multiplicamos esta parte de arriba por lo de hasta acá abajo, que nos quedaría X2 menos X1 por Y1. Y los medios, que serían Y2 menos Y1 por X1, quedándonos esta fórmula. Entonces, aquí se va a introducir un nuevo concepto, que es el concepto de cambio, simplemente sin ser un cambio porcentual. Y un cambio simplemente nosotros lo vamos a determinar por una delta, sin el porcentaje. Entonces llegamos a esta fórmula final que ustedes deben de estar un poco familiarizados. Delta X entre delta Y por Y entre X. Donde delta X y delta Y simplemente es esta, la diferencia entre la variable final y la variable inicial de la que estamos analizando. Entonces, esto es muy importante que lo entiendan, porque el cambio porcentual va a determinarme cuál es la relación entre estas dos variables. Para esto, en los siguientes videos vamos a encontrar los diferentes tipos de elasticidad ya aplicados a economía y una explicación profunda de cada uno. Solo me gustaría añadir un ejemplo para entender qué pasa con los porcentajes. Supongamos que tenemos esta fórmula. Delta porcentual en X sobre delta porcentual en Y es igual a 1. ¿Qué me querría decir esta fórmula? Si yo despejo este por cambio porcentual hacia acá, si yo lo encuentro dividiendo, lo voy a pasar multiplicando. Es decir, supongamos que si lo paso multiplicando va a ser 1 por el cambio porcentual. Así es que yo puedo borrar este número de aquí y escribirlo así. Delta porcentual en X es igual a cambio porcentual en Y. Lo que me dice que si una elasticidad es igual a 1, voy a entender que el cambio porcentual en X va a ser lo mismo que el cambio porcentual en Y. Es decir, si Y cambia en 5%, X también va a cambiar en 5%. Ahora, la elasticidad puede tener diferentes signos y su interpretación se podría entender más fácil a partir de una explicación económica. En los siguientes videos lo van a poder entender mejor.
Entonces, cuando tenemos una elasticidad igual a 1, tenemos los mismos cambios porcentuales. Voy a poner un siguiente ejemplo. Supongamos que la elasticidad nos va a dar un valor igual a 0.5, es decir, un medio. Si tenemos esto, siguiendo el mismo proceso, donde nosotros despejamos esta variable de nuestra ecuación, vamos a pasar esta cosa multiplicando. Entonces quedaría por delta porcentual en Y. ¿Qué significa esto? Que X va a cambiar la mitad de lo que cambie Y. El 0.5 lo podríamos poner como un medio para que quede más claro, y es decir, que el cambio en X va a ser la mitad del cambio en Y. Entonces, cualquier elasticidad donde tengamos menor a la unidad en valor absoluto, porque podría ser negativa o positiva, pero que tengamos menor a la unidad, significa que entonces el cambio en la proporción de Y va a ser menor que el cambio en la proporción el cambio en la proporción de X va a ser menor que el cambio en la proporción de Y. Y bueno, el último ejemplo es, imagínense si aquí no tuviéramos un medio, imagínense que tuviéramos un número mayor que 1, vamos a poner 2. Lo que significaría es que tenemos que el cambio porcentual en X es 2 veces el cambio porcentual en Y. Quiere decir que la variable es más sensible todavía ante un cambio en Y. Va a cambiar lo doble de lo que cambia Y. Bueno, con esto concluimos la primera parte de estos videos sobre elasticidades y esperemos que nos sigan viendo para que podamos desarrollar todos los temas ya aplicados a Economía 1. Gracias.